¿Cuántas cosas has aprendido esta semana? Si pudiéramos tener, ¿verdad?, un récord, decir, ¿verdad? ¿Verdad, Idalia? Amén, eso es lo más importante. Habita en medio de nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier situación, donde quiera que te encuentres. Tenemos esa conciencia. Que el Señor despierte nuestra conciencia de que estemos conscientes de que no estamos solos. Nunca, nunca, nunca. Él dice que nunca os dejará huérfanos. Así que estamos en esa verdad y nos gozamos en ello. Hay un versículo aquí que se encuentra aquí, pues es un salmo que David fue inspirado cuando él pues ya pudo ya salir de toda la persecución de Saúl. Él hizo un salmo, que este es el Salmo 18, pero yo quiero que leamos ahí en este verso, pero vamos a buscarlo, realmente lo quiero buscar en 2 de Samuel, capítulo 22, donde también está ese salmo. Vamos a leer solamente este versículo, unos 3 versículos. En el capítulo 22, 2 de Samuel, verso 33, 34, 35, hasta el 37, porque no vamos a leer todo el salmo bien, es el Salmo 18, pero está aquí en este libro. Dice, Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. David aparentemente parece que tuvo situaciones muy críticas, muy difíciles, pero él fue inspirado en una verdad, y esa verdad fue que el Señor en todo momento no podía pasar por alto lo que iba a pasar, pero el Señor le mostraba que en medio de esa situación estaba Él y que Él iba a cuidar sus pasos, iba a cuidar sus pies para que no resbalaran y iba a adiestrar sus manos para la guerra. Y yo quiero pues en esta mañana compartir sobre esa fortaleza que nos da el Espíritu de Dios en medio de las situaciones que tengamos que vivir y lo que tenemos que vivir aquí en este planeta precioso, hermoso, bellísimo planeta azul, como le llaman a la Tierra, el planeta, el Blue Planet, porque es azul, se ve azul de afuera, por tanta agua. Recuerden que somos nosotros 3/4 partes de agua por un poquito, 1/4 de tierra. Somos más agua que tierra. Por eso se le llama el planeta azul. Pero aquí en este planeta azul el Señor nos ha puesto para que seamos nosotros testigos de Él. No nos ha puesto para simplemente decir, bueno, pues voy a poner un montoncito de gente que desarrollen su vida ahí y entretenerme yo viendo todos los fracasos y todas las luchas que tienen. No, Dios no es así. Él nos puso aquí con un propósito firme y una de las cosas que vamos a ver aquí, vamos a enfocar, es la importancia de saber escuchar. Fíjense que si vamos nosotros a la historia de todos los profetas, fueron exitosos porque escuchaban. Porque si un profeta escuchaba mal, pues mal informaba al pueblo, no dirigía al pueblo. Y la importancia más grande que ellos tenían era de escuchar, porque ellos tenían que oír la palabra precisa que Dios les daba para entonces ellos ser un instrumento y dar una palabra al pueblo y el pueblo pudiera ser victorioso en medio de una prueba, si tenía que hacer una estrategia, si cualquier cosa que tuviera que hacer, lo más importante era oír. Y la semana pasada cuando estuvimos leyendo en los 7 iglesias de Apocalipsis, que termina diciendo, y el que tiene oídos para oír, oiga. Yo sé que tenemos orejas, pero a veces no tenemos oídos. Pues todos tenemos orejas, ¿verdad? Pero a veces no sabemos escuchar, no estamos capacitados a escuchar la voz de Dios, y no quiere decir que la voz viene de afuera, sino también una voz interna. Dios habla de muchas maneras, dice hasta en sueños, porque dice Dios habla de muchas maneras aunque el hombre no entiende. Por eso a veces pone sueño en el hombre y le habla en sueño. No todos los sueños son de Dios, no vayan a creer ustedes, porque a veces los sueños son resultado de un día muy agitado
o de un susto que hemos tenido o de una preocupación que tenemos y los sueños se enfocan en eso. Pero cuando Dios habla de la forma que Él quiere. Lo vemos nosotros que, bueno, no es que habló por un gallo, pero permitió que el gallo, cuando cantó, Pedro se puso a llorar. Yo no se me ocurre cuando oigo un gallo cantando que yo me ponga a llorar, ¿verdad? Al contrario, me encanta. Aquí atrás hay un montón de gallos. Por la noche, ustedes oyen por aquí un concierto de gallos. No sé quién los tiene, pero aquí se escuchan. Y me extasío escuchando aquello. No, solamente como algo, pero cuando Dios habla, Él habla. Él le puso oído al hombre para conectarse con el hombre. Si no nos hubiera hecho a nosotros, pues, como autómatas, que no escuchamos. ¿Ve? Entonces, cuando no podemos escuchar de esa forma, Él habla en nuestro corazón, Él nos habla en impresiones o nos habla en acciones, o simplemente vemos algo y eso nos enfoca en lo que estamos viviendo y decimos, yo creo que el Señor me está hablando en esto que estoy viendo aquí. Si estamos bien conectados con el Espíritu de Dios, es muy importante estar conectados. Y estos hombres de Dios que fueron los profetas de Dios, la garantía que tenían ellos y pues el respeto que tenían era porque ellos escuchaban a Dios y ellos daban un mensaje exacto de lo que Dios quería. Entonces para ellos era muy importante estar conectados, pero ellos no son separados de nosotros. Cuando un día Moisés dice, ay Señor, ojalá que todo tu pueblo fuera profeta, esa palabra se cumplió. Porque lo vemos nosotros en Hechos cuando viene el Espíritu de Dios sobre todos aquellos, sobre todos los que estaban ahí, que fueron 120. Dice, y esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros tiempos Dios hablará por los siervos, ya no va a ser el profeta fulano, mengano y ciclano. Ya no va a ser así. Ahora Dios tiene acceso, se ha abierto esa puerta, ese velo se abrió, ahora Dios tiene comunicación, pero para aquellos que quieran comunicar. Porque si tú no quieres comunicar, a ti te podrán llamar por teléfono y tú decir, no quiero comunicar. ¿No es verdad? Tiene que haber dos, ¿verdad? Para haber una comunicación. Entonces, esta es la parte que nosotros estamos ahora experimentando como pueblo de Dios, aprender a escuchar lo que Dios habla a la iglesia, lo que Dios nos habla a nosotros, cómo Dios nos indica, cómo nos dirige, cómo nos da a hacer una decisión que nosotros pues no sabemos cómo decidir y entonces decimos, Señor, pongo esta decisión en tus manos y esperamos. Y esperamos que el Señor sea el que decida y vemos que se despeja el camino. Y decimos, mira, el Señor está, pero le has dado al Señor acceso a que Él decida en medio de eso, pero porque has aprendido a escuchar. Pero el que no aprende a escuchar va a tener muchos errores, como lo tuvo el rey Joás. El rey Joás, rey de Israel, en aquellos tiempos, tenía un tremendo problema con los sirios. Los sirios le hacían la vida imposible. Era un ejército muy formado, muy preparado, muy forzado y estaba encaprichado en hacer la vida imposible a Israel. Y todavía, históricamente está pasando también. Pero bueno, vamos a la historia. Y entonces ellos le hacían guerra y ellos ya llegó un momento que el rey Joás dijo, ya no sé ya cómo hacer aquí. Ya no sé lidiar en esta situación. Y entonces, por supuesto, va el profeta. Pero el profeta estaba enfermo. Eliseo estaba enfermo, él murió de esa enfermedad. No dice qué enfermedad era, pero dice que Eliseo ya estaba anciano y estaba enfermo. Pero como quiere, dijo, déjame ir, aunque esté anciano y esté enfermo, yo voy a ir ahora a este profeta para que él haga un milagro. Ustedes saben que Eliseo, si vas a la historia, Eliseo fue uno de los profetas que más milagros hizo. Él pues multiplicó aquel aceite de la viuda, ¿recuerdan ustedes? Que la viuda estaba pues, los acreedores le querían llevar a los hijos porque se había muerto su esposo, tenía una deuda, no sabía, tenía poco aceite, bueno, toda esa tragedia. Y sabemos que Eliseo llegó ahí y le dijo, no, busca vasijas y tú vas a ver lo que Dios va a hacer aquí. Empezó a llenar vasijas, las vendió, tuvieron, Dios hizo un milagro de multiplicación. Si vamos a la historia de Eliseo, y yo leo solamente un recuento porque esto fue un profeta que surgió así como un siervo.
era un siervo. Eliseo no era un profeta. Simplemente Elías soltó el siervo que tenía, después que pasó lo que pasó, después que tuvo que esconderse allá en el monte Sinaí, allí tenía un encuentro con Dios. Entonces él volvió otra vez a, podemos decir, restaurar su ministerio, y entonces escogió a Eliseo. Y Eliseo empezó a aprender como un siervo, como un esclavo, vamos a poner como un criado, que era lo que era Eliseo, a aprender de su maestro Elías. Oye, que aprendió bien este hombre. Aprendió bien porque él fue un profeta de doble porción. Él alcanzó doble de lo que Elías había alcanzado. Él veía y él oía. Él veía y él oía. Y veía todo lo que hacía Elías y escuchaba. Y aprendió, porque así como aprenden los niños, ¿no? Los niños aprenden lo que tú hablas, de lo que tú haces, así aprenden los niños. Y él se hizo como un niño. Y él aprendió, y cuando ya llegó el momento en que tenía que ser profeta, porque él iba a quedar en el lugar de él por orden de Dios, Dios le dijo, vas a escoger a Eliseo como un criado tuyo, pero él va a quedar en tu lugar. Él va a ser preparado. Y así fue. Este hombre hizo unos tremendos milagros por la mano de Dios. Milagros que no se escuchaban en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, él una vez se echaron unas calabazas silvestres en un potaje que le estaba haciendo a los hijos de profetas, y se dieron cuenta que eran venenosas. Y se dieron cuenta que eran calabazas venenosas. Simplemente dijo, no, vamos ahora a limpiar esto. Y agarró y echó una harina y preparó, y con una vasija nueva, pues, ya pueden comer. Y neutralizó el veneno. Eso no se había hecho. Y comieron los hijos de los profetas. Imagínate con qué seguridad él sabía que ellos iban a comer aquello y no se iban a morir, se iban a quedar sin profetas. Porque él tenía, los hijos de los profetas estaban siendo entrenados por todo el trabajo que iban a tener más adelante. Y por esta razón, él hizo esto, multiplicó el aceite de la viuda, sanó la lepra de Naamán. Recuerda, el sirio, era el único, podemos decir, de sanidad así de lepra. En el Antiguo Testamento no se sanaba nadie de lepra. Eso fue cuando vino Jesús y vino y sanaba el leproso, aquellos 10 leprosos. Pero en el Antiguo Testamento no se escuchaba esto. No había estas sanidades, hermanos, así tan tremendas que hicieron estos grandes hombres de Dios porque escucharon a Dios. Y vino Naamán, el sirio, y era un hombre muy importante en Siria. Y sin embargo, él dio la palabra y fue sanado. Y fue una palabra, bueno, ustedes saben la historia, como le dijo, ve y zambúllete en el Jordán 7 veces y la lepra se te quitará, que hasta que él se enojó, porque dijo que yo me voy a meter en el Jordán ese tan sucio, cuando en Siria están los mejores ríos. ¿Cómo me voy a meter yo en Jordán? Ese Jordán no se mete nadie. Y entonces aquel le dijo, óyeme, métete porque el profeta habló y lo que dice el profeta se cumple. Y fue, se zambulló y salió limpio de lepra. Eso es un milagro tremendo que no lo había hecho nadie en el Antiguo Testamento. Después vemos nosotros que también están construyendo allí unas habitaciones cerca del Jordán, los hijos de los profetas, y pum, y se le cae una hacha que era prestada, cae en el Jordán. Y le dijeron, ay, maestro, se nos cayó el hacha prestada. Dijo, no hay problema, hizo flotar el hacha. Cosas. Arrancó un árbol allí y con eso hizo flotar el hacha. O sea que veíamos nosotros y ellos aprendieron a conocer en este profeta cosas sobrenaturales, porque eso son cosas sobrenaturales en este profeta, cosas que los otros profetas se dedicaban más a dar una palabra, escuchar y dar la palabra, debido al caso, dependiendo del caso que estaban viviendo. Pero él tenía esto. Pero hubo un milagro muy grande que él hizo. Y fue cuando ellos fueron completamente con una gran emboscada, por cuanto él le informaba al rey de todas las cosas que querían hacer los enemigos contra él. Entonces, ¿qué pasó? El rey dijo, alguien tengo en medio del pueblo de Israel que está informando dónde está este hombre. O sea, donde las estrategias nuestras. Y entonces le dijeron, no, ese es el profeta Eliseo. Él le dice al rey, cada vez que tú tienes un plan de venir en contra de ellos, Dios le revela. Para Dios no le es nada difícil.
Así que por esa razón, entonces, bueno, el asunto entonces es rodear a Eliseo y acabar con Eliseo, porque Eliseo que está escuchando la estrategia de Dios. Así que vamos a rodear a Eliseo y vamos a acabar con Eliseo. Y sabemos nosotros en la historia qué pasó. Efectivamente, estaba Eliseo y ya tenía a su siervo y lo rodearon. Y Eliseo estaba ahí cantando, firme, yo estoy firme, cantando. Él no se preocupaba porque él tenía una visión espiritual y un oído espiritual. Y él sabía todo lo que estaba pasando. Esa es la conexión, cuando tenemos esa conexión en Dios, ¿verdad? Estamos como la tsunamita, la que tenía el hijo muerto ahí en la casa y decía, shalom, paz, y el hijo muerto en la casa. Porque sabía que iba a resucitar. En este caso, por ejemplo, son casos que hemos visto que nos han dejado a nosotros pasmados, decir, wow, ¿cómo puede este hombre saber que está rodeado de un ejército y está como si nada? Y es cuando su siervo le dice, estamos rodeados de un ejército, aquí no hay escape. Le dijo, ay, no, está tranquilo, no te preocupes. Ay, Señor, abre los ojos a este hombre para que vea que no estamos solos. Y cuando Dios le abre los ojos al siervo, ve un ejército que los rodeaba, un ejército de ángeles, que era más que el ejército que los iba a atacar a ellos. Ay, gracias a Dios. Ay, qué bueno, ahora sí veo, porque el siervo no veía, pero el profeta sí veía y oía. Espiritualmente, tú puedes estar pasando una situación, pero tú estás viendo con los ojos de la fe. Nosotros no tenemos que tener un ojo natural para ver que esto se va a resolver o esto, sino los ojos de la fe. Y entonces, él, pues con los ojos de la fe, entonces ellos entraron en paz y no solo se quedó así la cosa. Le dijo, bueno, Señor, ahora pues los voy a cegar a todos para entonces llevarlos a donde deben de ir. Y los cegó a todos. Los desvalijó del poder, porque un soldado sin ojo no puede atacar a nadie, ni puede ver nada, ni puede hacer nada. O sea que los desarmó completamente. ¿Qué profeta hizo una cosa así? Bueno, todos los profetas hicieron cosas, como Elías también. Pero yo me estoy enfocando en Eliseo, para poder ir al tema que quiero darles hoy, que quiero compartirles. Esto fue un caso. Ustedes saben la historia, cómo fue el asunto que pasó eso. Pero después vamos al sitio de Samaria. Fue otro grandísimo milagro que hizo Eliseo allí. No es que lo hizo Eliseo, sino a través de él. Sabemos que estaban sitiados en Samaria, sitiados de una forma tal que no podía nadie ni entrar ni salir, nada. Entonces empezaron a comer cosas que no podían salir de la ciudad. Y entonces empezaron a comer los hijos. Ustedes saben esa historia, es muy cruel. Está en Segunda de Reyes, capítulo 7, por ahí. Y pues dos gentes se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, hoy nos comemos tu bebito, mañana nos comemos el mío. Así llegó a ese nivel. Y bueno, se comieron el bebito de aquella. Y al otro día, cuando ya hacía falta comer de nuevo, esta dijo, ay, yo no voy a dar mi bebito para que lo maten, para comerlo, ¿no? Y eso llegó a oídos del rey. Y el rey se enojó tanto, dijo, ¿cómo es posible que estemos así, en esta condición? Y fue al rey y le dijo al profeta, ¿qué se puede hacer en esta situación? Y el profeta le dijo, no se alarmen por eso. Todo se va a resolver. Todo se va a resolver y el enemigo quedará desvalijado completamente. Estaban rodeados de enemigos. Hermano, es muy difícil cuando tú estás pasando una situación de que tú veas la cosa ya vencida. Ellos estaban rodeados, no tenían salida, no tenían escape, estaban sitiados. Él le dijo, el Señor tiene control de todo esto, no habrá que temer. Y efectivamente, así pasó. Y vamos a la historia y vemos que estaba el rey sentado y, bueno, bien apurado por esa situación. Y al lado de él estaba pues su paje de armas, su hombre derecho, de la mano derecha. Y entonces cuando el profeta le dijo, mira, ¿sabes qué, rey? Mañana va a haber comida aquí, mucho. Habrá comida bastante para todos. Ya no va a pasar más eso. Pero el que estaba al lado le dijo, lo tengo que ver para creer. Yo no lo creo. Imposible. Estamos sitiados. ¿Cómo en un día se va a ir esa gente? No puede ser. No lo creo. El profeta se vira, hermano, Eliseo le dice, lo verás, pero no comerás. La duda, lo verás, pero no comerás. Pues que el que es ignorante en todas esas cosas, hasta en los momentos malos y en los momentos buenos.
¿Qué pasó al otro día? Y todo esto fue dirigido por este profeta que escuchaba de Dios, que clamaba a Dios. Dios oía su clamor y el Señor le decía, haz esto. No te preocupes, rey, mañana ya se acaba esta situación. Mañana. Al otro día, pues había unos leprosos ahí que dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí en esta ciudad muriéndonos de hambre? Vamos a salir y si nos matan, que nos maten. Total, de todas formas nos vamos a morir. Si no es de hambre, de lepra. Así que vamos a salir. Y ellos salieron. Pero Dios inventó un ruido, Dios provocó un ruido como de ejército. Dios puede hacerlo. ¿Acaso los truenos que escuchamos por ahí cuando empieza la tormenta no nos espantan? Dios puede hacerlo, ¿qué no puede hacer Él? Y aquella gente que estaban sitiando a Samaria, se asustaron, creyeron que un ejército los estaba rodeando y huyeron, dejando toda la comida, dejando todo. Y entonces cuando llegan los leprosos se encuentra el campamento de aquellos enemigos vacío y las mesas llenas de comida. Dijeron, esta es la nuestra, a comer. Empezaron, come y come, imagínense. Entonces dijeron, óyeme, eso no está bien, que nosotros comamos y que ellos se estén comiendo los niños. Vamos a decirles que vayan allá y que aquí hay comida. Vamos para allá. No sabemos por qué la gente no está aquí, así que vamos a ver. Llegan los leprosos allá y le dicen, óyeme, hay comida en el campamento y no hay enemigos. Bueno, sabemos que todo el pueblo despavorido, imagínense. Salieron corriendo y el que estaba al lado del rey, escuchó la noticia, wow, pero la turba fue tan grande que la aplastó. Así que se enteró, pero no comió. Pero tuvo una evidencia de que realmente Dios había hablado. ¿Y qué pasó? Se acabó el sitio. En un día, menos de 24 horas, Dios actuó. ¿Por qué? Por el clamor del rey, por el clamor de aquella gente y por la palabra dada por el profeta. Porque escuchó y todo, es todo, hermano, es una acción. Es una acción. Todas estas cosas Dios actuó en este profeta Eliseo. Pero en esto lo que voy a compartir en esta mañana está en Segunda de Reyes, capítulo 13. Y este profeta se vio en un apuro grande. Yo no sé cuántas veces nos hemos visto un apuro que decimos, esto no tiene solución. Esto no tiene, no sé qué solución darle. ¿Sabes qué? Cuando tus limitaciones llegan a ese punto, es cuando Dios dice, me gusta, porque se ha dado cuenta que no puede hacer nada. Ahora voy a hacerlo yo. Porque yo veo que el Señor obra así, cuando tú dices, ya se me acabaron los recursos, entonces vienen los recursos de Dios. Pero tú reconoces que ya no tienes recursos, que ya llegaste al fondo del pozo, que ya no hay forma de resolverlo, que no hay manera. Entonces Dios cuando obra, cuando tú dices, Señor, los recursos tuyos son mejores que los míos. Y esto le pasó a este rey. Este rey estaba sitiado, ahí lo encontramos en el capítulo, en el 13. Ok, en verso 10, por ahí. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel. Eran dos reyes Joás, uno en Judá y otro en Israel. Recuerdan que las tribus se dividieron y entonces era el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Se dividieron. Y ahí habían 10 tribus y aquí habían 2 tribus. La tribu de Judá y de Benjamín se separó de las demás tribus. Hubo un rompimiento que se vino a unir, pues después, al cabo de mucho tiempo. O sea que hubo un rompimiento, pero ellos se comunicaban, pero eran 2 dinastías, 2 reyes. Los reyes de Judá eran los que venían de la línea de David. Y casi siempre se mantuvo el trono en la descendencia de David. Pero los reyes de Israel, imagínense, era el rey tal, fulano, bueno, fue un desastre. Eso fue un desastre. Pero bueno, como quiera era el pueblo de Dios. Y el Señor respondía por su pueblo. Y este rey Joás era del reino de Israel, o sea, el reino del norte. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, al que hizo pecar a Israel, y en ellos anduvo. Entonces dice, vamos a seguir mirando un poquito más abajo. Y bueno, en el 14. Y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Eliseo, ese profeta famosísimo, que hizo tantísimos milagros, estaba enfermo.
de la enfermedad que murió. Ustedes recuerdan cuando murió Eliseo, que lo metieron en una fosa, ¿no? Lo echaron, y un día pasaron una gente con un muerto, lo echaron y el muerto vivió solamente tocando los huesos de Eliseo. Ese hombre tenía una clase de unción que hasta los huesos, el cadáver, fíjense, qué tremenda cosa que hasta nosotros somos pues inundados de esa unción. Si eso pasó en Eliseo, también pasa en nosotros, igual. Y descendió a él el rey Joás de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ustedes recuerdan cuando Elías fue arrebatado en aquel carro de fuego. Eso fue lo que Eliseo le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Pero ahora este hombre viene, y yo se lo voy a decir como el Señor me mostró. Ahora el Señor viene a buscar solución diciendo: Padre mío, haz algo. Carro de Israel y su gente de a caballo. Necesito un ejército como ese ejército que te rodeó aquella vez, quitándole toda la influencia de aquellos enemigos, y cómo tu siervo se sorprendió. Necesitamos un milagro. Eso quiere decir: necesito un milagro. Vengo buscando un milagro porque estoy rodeado de enemigos. Y solamente tú, Eliseo, yo sé que estás enfermo, estás viejo, estás mal, estás muy grave, ya no puedes dar un paso, pero yo necesito la palabra que tú des. Y venía llorando. Un rey no venía llorando así. Un rey no se desprestigiaba tan fácil, y más delante de los demás. Y dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Entonces Eliseo le dijo, Eliseo no le dijo, Eliseo sabía lo que estaba pasando, él sabía, Dios le revelaba todo. Toma un arco y unas saetas. Tomó entonces un arco y unas saetas. Entonces le dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Ustedes saben que ellos tiraban sus saetas. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces, observen, puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Eso es lo que David, cuando David iba a la guerra, decía: tú adiestras mis manos para la guerra. Las manos ya viejitas, pues estaba enfermo, estaba ahí. ¿Qué podía hacer esas manos? ¿Tenían fuerza para lanzar un arco o para lanzar una saeta? Pero era la fe. Lo que le estaba inyectando era la fe que este rey no tenía. Este rey estaba... Cuando tú tienes miedo, déjame decirte, una de las cosas que espanta la fe es el miedo. Cuando viene el miedo, la fe se va debilitando, hermano. Por eso el Señor dice: no temas, no deje que el temor tome tu lugar, tome el lugar en tu corazón, porque inmediatamente que ya tú tienes miedo, el miedo quita completamente el efecto de la fe, el fruto se va haciendo pues más débil. Por esa razón, siempre el Señor pone aquí en la Escritura, inclusive cuando Jesús aparecía después que resucitaba, decía: no temáis, porque la tendencia humana siempre es temer a lo desconocido. Cuando algo que tú no esperas, inmediatamente pierdes esa fuerza. Entonces lo que hizo este profeta es inyectarle esa fe, ¿no? Y poner sus manos sobre el arco. La fuerza iba a ser de Joás, no iba a ser de él. La fuerza de la fe iba a venir del profeta. Pero la fuerza humana iba a ser de Joás, porque el otro no la tenía. Pero este no entendía qué estaba haciendo el profeta, porque aquí el profeta, fíjate que no habla, solamente dice: trae un arco, pon tus manos y yo voy a poner mis manos sobre la tuya. Entonces dijo: abre la ventana. A veces nosotros tenemos las ventanas cerradas, tenemos fe, pero no vemos nada abierto, ni la abrimos tampoco. Decimos: Señor, yo sé que algo tú abres. Si realmente hoy nosotros podemos ser victoriosos, es porque hemos creído sin ver. Porque decimos: Señor puede hacerlo aunque no vea yo nada. Dios puede abrir una ventana. Dice que Él abre la ventana de los cielos. Así que los cielos tienen ventanas. Son ventanas de fe. Dice: abre la ventana. Le dice que da al oriente. El oriente siempre era el lugar de la presencia de Dios. Ahí, si vas al tabernáculo, en la zona donde se entraba al tabernáculo, era la zona oriental. Es la zona, el lugar de la presencia de Dios. Si usted ve ahí ese tabernáculo que está ahí, ese plano,
en la puerta de entrada, que es unas cortinas, ahí estaba estacionada la tribu de Judá. La tribu de Judá, que es la tribu de alabanza, donde dice, entraré por tus puertas con acción de gracia. La tribu completa de Judá era los que estaban a la puerta. Y esa es la zona oriental, la zona de la presencia de Dios. Dice, abre la ventana hacia el oriente, hacia la presencia de Dios, para que tú veas lo que va a pasar. Entonces le dice, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová. Fíjense la acción junto con la palabra. Y saeta de salvación contra Siria. Y aquí le da la palabra que él no escucha. Le da la palabra, pero él está tan asustado, tan atemorizado y tan triste. Dice, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Lo vas a consumir. Pero esa palabra fue muy parecida cuando Jesús le dijo, pasemos al otro lado, y en la mitad del Jordán, mar de Galilea, comienza una tormenta y empiezan los discípulos a decir, ay, que nos vamos a morir. ¿No escucharon cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado? Pero a veces no escuchamos. A veces estamos más bien guiándonos por lo que vemos. Vemos esta situación, se me olvida lo que Dios me había dicho antes. Dios te ha dicho, yo te voy a bendecir donde quiera que tú vas. Se nos olvida. Y decimos, estoy en aprieto, y se me olvida de lo que Dios me dijo. Y este rey tenía esa tendencia. Era un rey, todos los reyes eran guerreros. El rey no era el que se sentaba en el trono y echarse fresco, no. Como siempre tenemos idea, ¿no? El rey es el rey tenía que ser un hombre de guerra, un guerrero. Tenía que ser alguien que pudiera enfrentar enemigos, alguien que salía a la guerra. Solamente David una vez no salió a la guerra, siempre David salía a la guerra porque era un guerrero. Esa era la característica del rey. No es así ahora en estos tiempos, pero así tenía que ser el rey en todas esas naciones, sobre todo en Israel. Herirás a los sirios en Afec, y le volvió a decir, ahora toma la saeta, ahora vas a empezar a actuar tú en la fe tuya, que yo estoy inyectando en ti, porque ya te estoy dando la palabra. La palabra es que los vas a consumir todos, vas a destruir a todos tus enemigos. Ahora toma la saeta, en ese genio, ¿no? en esa fiereza. Y dice aquí, y le volvió a decir, toma la saeta, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, ahora golpea la tierra. Pero esto es bochornoso, hermano, como una saeta no es para golpear la tierra. Dios te manda a hacer cosas raras. Ahora golpea la tierra. ¿Qué me está pidiendo el profeta ahora? Espérate, ¿qué me está pidiendo el profeta? Lo otro está bien, lanzó la saeta bien, con mucha fuerza, pero ahora golpear la tierra con una saeta, esto está en contra de lo que es la saeta. Y la golpeó 3 veces. Pero esto es ilógico. ¿Sabes que cuando Dios a veces nos habla y nos dice cosas, decimos, eso está ilógico? No pares, porque las cosas de Él son cosas increíbles. Al tirar las 3 entró el raciocinio de Él diciendo, ay, pero esto es ilógico, ¿cómo voy a estar golpeando con las lanzas? Y ahí estaban todos ahí, porque el rey no viajaba solo, el rey tenía su comitiva, sus hombres de confianza. El rey no viajaba, andaba solo por ahí, no, andaba con muchos. Qué vergüenza el rey de Israel golpeando la tierra con unas saetas. A la tercera paró, dice, y se detuvo. Y ahí se enojó Eliseo. Qué enojada se da. No por el rey, sino por las consecuencias que iba a traer. Porque a través de haber detenido lo que debió haber continuado hasta que le dijera, ya, así mismo vas a destruir a los enemigos, así mismo, este hombre no tuvo fuerza y se enojó por lo que iba a ocurrir a todo el pueblo, porque los sirios iban a tomar aquello. Y eso es la única oportunidad que tenía para destruir completamente a los que lo rodeaban y le hacía vida imposible. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria, nada más 3 veces. Después Siria te va a derrotar a ti. Cuando vemos todas estas cosas y decimos, qué tremenda cosa, que a veces nosotros no tenemos oído para escuchar lo que Dios nos está diciendo. Es tan importante, hermano, es tan importante.
cuando tú vas aquí, en este caso, por ejemplo, y vamos al caso del apóstol Pablo, y vamos a todos los ejemplos que tenemos, cuando el apóstol Pablo tuvo una experiencia con el Espíritu de Dios tan potente que le transformó muchas cosas en su vida, él no vio, él oyó. Dice, conozco un hombre. Todavía él está espantado de decir, no, ese soy yo. Ni siquiera quería él sentirse como que, ay, qué experiencia yo tuve con el Espíritu de Dios. Ustedes no lo han tenido, pero yo lo he tenido. No, él, eso era algo tan íntimo en su corazón cuando dijo, conozco un hombre. No sé si en el Espíritu, si fuera del cuerpo o dentro del cuerpo o por fuera, yo no sé, porque Dios lo sabe. Yo no sé, esto es una experiencia que nunca nadie la ha tenido, yo nunca la había tenido. Dice que fue llevado al tercer cielo, donde oyó, no dice que vio, oyó palabras inefables que no le está dado al hombre expresar. De ese hombre yo me glorío, pero de este no me glorío. Está hablando del hombre espiritual que llevamos dentro, que pudo oír palabras inefables, palabras que no tienen explicación en este nivel de tierra, y él esto lo capacitó para todo lo que tuvo que enfrentar más adelante el apóstol Pablo. Pero yo digo, si él no hubiera tenido oído espiritual, no hubiera oído lo que oyó. Porque ustedes van a observar, hermanos, es tan importante en este tiempo el poder escuchar. El poder escuchar la voz de Dios en decisiones, no solamente a veces en las revelaciones que recibimos, el escuchar la voz de Dios cuando Dios te va hablando en ese silbo apacible. Y no tiene que decir una voz así que venga y te diga, óyeme, mira, yo te estoy hablando. No, porque a veces creemos que es así, no es así. A veces Dios te habla en una certeza y tú sientes que te está moviendo, que te está motivando y tú continúas en esa motivación y sientes un placer tan grande en Dios, ¿sí? Y así pasó con el apóstol Pablo. De ahí en adelante vemos cómo él participó de cosas tremendas, cosas que no se le... Yo quiero leer un momentito ahí en 2 de Corintios. Ahí vamos a leer 2 Corintios capítulo 12, donde dice... donde dice, ciertamente no me conviene gloriarme en esto, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, o no lo sé, o si fuera del cuerpo, pues no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, porque fue una experiencia espiritual, que fue arrebatado al paraíso donde oyó, no vio. He oído predicaciones que dice, y Pablo vio cosas inefables. Pablo no vio nada. Pablo oyó cosas inefables. Dice, que no le es dado al hombre expresar. Que el hombre no tiene palabras para expresar eso. De ese hombre yo me gloriaré, pero de mí en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y mira que Pablo presentaba sus debilidades, y mira que Pablo era fuerte, hermano. Pablo fue un hombre que fue hasta apedreado y salió vivo. Oye, nadie salía vivo de una lapidación, nadie. Había una fortaleza, Dios lo fortalecía a él, y él se fortalecía en Dios, porque no solamente decir, ay, Dios me da la fuerza, tú fortalécete en él. Mira, tú cuando quieres estar fuerte, tú tomas muy buenas vitaminas. Y ahora que hay vitamina 50 plus, no tomamos de esas que toman los niños, tomamos unas que me capacite a poder mantenerme bien. Entonces, esa es una parte que nosotros tenemos que funcionar. Dios me da fuerza, pero yo tengo que buscar esa fuerza en Él. Yo tengo que buscarla en Él. Y Pablo lo buscaba en Él. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Para que esa grandeza entonces habrá de las revelaciones, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. No quiere decir que, ay, voy a tener una visión y me va a salir ahora un diablito aquí. No. No, porque yo he oído hermanos que han predicado y han dicho, no, porque fui y salvé tantas almas y el Satanás me atacó. No, hermano, porque entonces la gente se asusta de decir, pues yo no salvo almas, porque yo no quiero que Satanás me ataque. Eso yo lo he escuchado muchas veces y he tenido que reprender eso y decir, no, hermano,
El hecho de que tú eres bendición aquí, tú des una palabra de bendición aquí, no quiere decir que ahora tengas ahí el diablito ahí esperando a ver porque hiciste algo para Dios. Es cierto que el enemigo pues no quiere que tú adores a Dios, porque sabe que mientras tú adoras a Dios y tú buscas la presencia de Dios, te vas a fortalecer en Él y Él va a perder fuerza en ti. Porque donde realmente Él puede evolucionar o puede informarnos o nos puede a nosotros debilitarnos aquí en nuestra mente, ¿ok? Poniendo dudas, poniendo temores, poniendo miedo. Esas son las armas favoritas del enemigo. Pero tenemos que estar conscientes porque nosotros estamos en una guerra, estamos en una batalla y tenemos que saber qué tipo de arma usa el enemigo. Y el arma que usa son espirituales. ¿Sí? Debilidad, situaciones, problemas, ve las cosas más grandes. Es como si tú cogieras un telescopio y lo cogieras al revés, ¿no? Ves a Dios chiquitito así y ves al enemigo así de grande. Como le pasó a los 10 espías. ¿Qué les pasó a los 10 espías? Lo que vieron fue a los gigantes y dijeron, y nosotros somos como langostas. Imagínate, vieron los gigantes como, no como de 10 pies que tenían los gigantes, lo vieron como muchas más pies. Porque si tú te pones a verte como una langosta y es gigante, ¿cómo es? Y ellos agarraron el telescopio al revés para ellos. Se vieron pequeños y a los gigantes los vieron muy gigantes. Por los ojos diferentes. Entonces, nosotros estamos caminando en esta fe ahora. Y nosotros sabemos que tenemos el impacto del Espíritu para poder vencer todas esas cosas. Sabemos aquí que perdió realmente este rey Joás, perdió en la guerra, nada más que venció 3 veces. Y pasaron muchas situaciones por esa nación que los rodeaba a ellos. ¿Por qué? Porque este rey no puso oído a la palabra que le dio el profeta. Nosotros tenemos muchas palabras que nos están reforzando. Cuando tú vas ahí en Apocalipsis, tú dices, oye, si Apocalipsis está lleno sobre una exhortación de que tiene oído, del que tiene oído, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Tenemos oído espiritual, hermano. Cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, ¿sabes qué? Yo le puse la boca al hombre. ¿Tú me vas a decir a mí que eres tartamudo? Yo le puse la boca al hombre. Yo sé la habilidad que yo puedo poner en ti. Eso no es límite para mí. Para Dios no era ese un límite. Cuando Él le dijo, yo no puedo sacar a este pueblo en mi estado, en mi limitación de tartamudo. No puedo. Dios que le dijo, no le puse boca al hombre. Ahora, ¿no puso Dios oído a nosotros? Él pudo haber hecho a Adán sin oído. Y todos nosotros aprendiendo a obedecer a Dios, como lo aprenden, por ejemplo, los animalitos. Los animalitos funcionan en una naturaleza que Dios ha puesto en ellos y ellos actúan conforme a su naturaleza, haciendo niditos, preparando. Ellos no tienen que escuchar, a ver, Dios, ¿qué me vas a decir? No. Ellos están actuando de acuerdo a la creación que hay en ellos, que es una creación inferior, pero son obedientes porque actúan en una naturaleza. Como nosotros, una de las naturalezas que nosotros tenemos, que no tenemos que estudiarlo ni leerlo ni nada, es el hambre. ¿No es cierto? Tú te levantas por la mañana y vas de cabeza al refrigerador, a donde sea, a la estufa, lo que sea. Tú no dices, ay, hace 3 días me acordé que no he comido. Ay, se me olvidó. ¿Verdad que no? Ay, hace una semana que no duermo, fíjate, ni me acuerdo que tengo que dormir. No, cuando ya llevas horas estás que ya no sabes si vas o bien, no, estás mal. Necesitas dormir. Eso es parte de la naturaleza del hombre. Así son los animalitos que llegan la noche y decía, abuela, ¿y dónde se metieron tantas palomas que había en el patio? Ah, ellas duermen, las palomas duermen. ¿Y dónde se meten? En los árboles, por ahí estás escondida. Yo no veía una sola paloma, pero nomás que amanecía por la mañana, el gallo no despertaba, las gallinas cacareando, el gallo, el perro ladrando. Era una escandalera, porque en la naturaleza de ellos respondían a la naturaleza que Dios había puesto en ellos, pero no porque Dios les decía, oye, ya son las 7 de la mañana, levántate. ¿Verdad que no? Nosotros tenemos que tener el despertador. Pero Dios puso oído al hombre para que el hombre escuchara y para que el hombre supiera. Y si tú te vas al libro de Apocalipsis, yo digo, ay, qué bueno que el apóstol Juan estaba bien adiestrado en su oído.
que podía escuchar la voz de Dios en medio de un lugar donde parecía que no había nada, pero ahí estaba la presencia de Dios, donde ahí en medio de ellos, en medio de él, estaba desterrado solo en una isla desierta. Que tú dices, bueno pues, pero él estaba atento a la voz y estaba en una meditación. Qué hermoso es que nosotros procuremos ser un poquito cuidadosos en la meditación. Aprende a meditar. ¿Qué cosa es meditar? Es pensar en aquellas cosas que, vamos a poner que están escritas, porque a lo mejor no sé cómo traer a mi mente algo que Dios quiere, ¿no? Pero a veces hemos leído algo que nos ha resaltado, o Dios nos o un versículo, algo. El Señor nos habla de muchas y diferentes maneras. ¿Por qué no meditar en eso? Si el Señor dice que Él es mi castillo. ¿Qué es un castillo? Bueno, es una fortaleza. Y ahí nosotros, eso es meditar. Y Él dice que Él es eso. Y Él está en medio de mí. Y ahí aprendemos a meditar y aprendemos a abrir compuertas en nosotros de meditación, de entendimiento con Dios. No estoy hablando de otro tipo de meditación, con Dios. Y eso era precisamente lo que estaba haciendo Juan en la isla de Patmos. Estaba en el Espíritu meditando en todas esas cosas, cuando oye una voz detrás de él. Cuando oye esa voz tan rara, porque era una voz de trompeta, como una trompeta sonando en una isla desierta, pues tiene que venir de Dios, ¿no? Él se vuelve y entonces es donde comienza a ver, pero comienza a oír primero. Y es a donde el Señor ahora nos está entrenando, a escucharle a Él. Yo digo, qué tremendo, porque eso mismo pasó con Abraham ahí en aquel monte Moriah, que él escuchó la voz de Dios. Óyeme, casi le clavaba el cuchillo al niño, cuando Dios le dice, para, vírate, que detrás de ti tengo la provisión. Pero él escuchó a Dios y viró y vio el carnero. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la provisión detrás de nosotros o la solución y no la vemos porque no oímos? Y el Señor nos ha dicho, es así, no hagas esto. Y tú sientes una cosa de que no lo hagas. Pero como ya lo decidiste, no quieres echarte para atrás, pero sientes una molestia y algo que te frena. El Señor te lo está mostrando, te lo está mostrando de muchas formas. Pero a veces el deber y el raciocinio que tenemos aquí nosotros, o sea, lo que nosotros ya hemos planeado, pues, lo que hemos decidido, lo hacemos, entonces ahí viene la tremenda falta, o viene la tremenda equivocación. Como quiera el Señor nos restaura, nos levanta, pero aprendemos en medio del dolor, ¿verdad? Y así vemos nosotros en todo Apocalipsis que todo es una exhortación a escuchar a Dios para que las cosas salgan bien. Aquí quiero leer aquí otro que está también en Apocalipsis cuando le dice, cuando el apóstol Juan, todo lo que él escribe es porque él oye. Todo lo que él escribe es porque él oye. Y recuerden que yo les dije a ustedes que cuando sonaron los 7 truenos, porque él vio muchas cosas, pero sonaron 7 tremendos truenazos allí en medio de aquella isla que se estremeció todo. Él oyó y ya no él no oía solamente el trueno, él sabía lo que el trueno quería decir. Él no escribió ahí decir, déjame poner aquí 7 truenos, ya 7 truenos sonaron, no. Él sabía lo que decía en cada trueno y él empezó a escribir y Dios le dijo, no escribas eso, guárdalo, séllalo. Y ese es el trueno, el sonido del trueno en el cual nosotros hoy estamos escuchando, está dado a nosotros. Nosotros podemos escuchar eso. Podemos escuchar todas estas cosas que Dios está revelando en este tiempo. Este es el tiempo más tremendo de la revelación de su gloria. Este es el tiempo final, podemos decir, en que Dios está revelando todo su misterio, todas las cosas. Y no nos podemos perder ese chance, hermano. No nos podemos perder esa oportunidad de conocer todas estas grandezas, porque para eso Él nos ha capacitado, nos ha preparado, abrió en nosotros esas ventanas para nosotros poder, o sea que no podemos decir yo no puedo, yo estoy limitado, no hay forma que yo pueda, yo creo en Dios, pero a mi manera, y así estoy, hermano, no perdamos este chance tan grande que tenemos, esta oportunidad tan grande que tengamos nosotros, que tenemos de conocer al que nos creó y nos diseñó de tal forma para ser con Él uno.
y comunicar con Él, para que podamos comunicar de hijo a padre, de padre a hijo. No perdamos esa oportunidad. Los profetas no lo perdieron. Todos los profetas vemos el récord tan grande. Si nunca has leído el libro de Ezequiel, léelo. Este hombre oyó cosas increíbles. Y cuando las oía, Dios le mostraba. Y él lo escribía. Y Dios le mostraba y él lo escribía. Hasta inclusive le dijo, tu mujer se va a morir. No la llores ni la endeches. Ustedes saben que los judíos cuando se le muere un pariente, mi madre, aquello es la endechan, esto, se ponen luto, se ponen esto, le ponen cantos. Eso es tremendo. Como cuando murió Jacob, allá fue José y allá lo llevó allá a la tierra prometida a enterrarlo con una comitiva y estuvieron, porque así era la costumbre, ¿no? Le dijo, tu mujer se va a morir, no la endeches, no la llores, entiérrala. Para que el pueblo vea la condición en la cual yo estoy. Y todo lo que hacía él, lo tenía que hacer como si fuera él Dios. El profeta era como decir, era Dios. Era todo lo que él hacía, era el sentir de Dios. Ese era el profeta. El profeta tenía que sufrir lo que Dios le decía. Y Dios le dice una vez, vas a estar durmiendo tantos días de la forma, el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Léanse Ezequiel, está tremendo. Y él hizo todo lo que Dios le mandó. ¿Cómo? Porque él escuchaba a Dios. Y él pudo, por esa razón, ser tan obediente. El profeta Ezequiel es un libro enorme. Es un libro apocalíptico. Es uno de los libros apocalípticos del Antiguo Testamento. El libro de Ezequiel y el libro de Daniel. Son libros apocalípticos que son puros señales, puras figuras, puros símbolos. Pero ¿cómo vieron eso? Porque lo oyeron. Entonces, el Señor nos está dando una exhortación en este tiempo de, óyeme, es necesario que oiga. Cuando Jesús viene a la tierra, Él viene con un idioma espiritual. Pues tu idioma. Él no viene aquí a decir, yo tengo que hablar como habla esta gente. Él hablaba arameo, hebreo, sí, el idioma. Pero no era en el idioma que hablaba. El idioma arameo era el idioma del vulgo, de la gente. Y el idioma hebreo era el idioma que se hablaba ya en las castas pues, sacerdotales. Ya era un idioma más fino, ¿no? Él podía hablar esos varios idiomas. Pero no es el idioma. Esa era la forma que él hablaba espiritualmente y no lo entendía. Y él le decía, ¿por qué no podéis oír mi voz? ¿Por qué no me entendéis? ¿Por qué no me entienden? ¿No lo entendían? Estaban en un nivel tan bajo espiritual, el pueblo de Dios, cuando Jesús llegó, pero tan bajo espiritual que había perdido la sensibilidad espiritual del idioma de Dios. Dios habla en símbolos y en tipos. El judío entiende mucho eso. Los judíos saben la numerología bíblica, lo que quiere decir el 1, el 2, el 3, todo lo que quiere decir bíblicamente, a qué se refiere. Por eso encontramos tantos números en la Biblia. Por eso vemos que el 3, todo es 3, 3, 3, porque está hablando de un testimonio perfecto. Porque el arca de Noé tenía que tener 3 pisos, mandó que fuera 3 pisos. Porque cuando hizo el tabernáculo tenía que tener 3 posiciones. Porque Dios respeta su numerología, o sea, el símbolo de los números. Eso lo saben los judíos. Pero cuando Jesús le decía, hoy y mañana hago sanidades, saco demonios fuera, pero el tercer día perfecciono mi obra. Ellos no entendían eso, que el tercer día iba a ser el momento que él iba a completar todo, iba a comenzar una nueva ley, que es la ley del espíritu de vida. Ellos no entendían. Cuando él les decía, es necesario que coman mi carne y beban mi sangre, tampoco entendían. Ellos creían que estaba hablando literalmente y decían, pero esto, ¿cómo este hombre habla así? Y muchos discípulos lo dejaron a Jesús en ese tiempo, porque no entendían. Ellos dice, sus oídos están engrosados y no escuchan. Así estaba el pueblo de Dios cuando Jesús vino a la tierra. Pero ahora en este tiempo, que estamos todos, podemos ser llenos del Espíritu Santo. El Señor ha abierto nuestros oídos. Él rasgó el velo. Él rasgó el velo de esta carne, de su carne, para que nosotros pudiéramos escuchar. Y podemos escucharle a Él. Nos dejó aquí un testamento tremendo. Cuando nosotros leemos esos salmos, podemos meditar en ellos.
Cuando vemos los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas, lo que hiciste, Señor, digo que es el hombre para que tengas de él memoria. Por lo menos, enfócate en la creación y vas a comenzar a ver la grandeza de Dios a través solamente de la creación. Para donde quiera que te mires, para donde quiera que tú te mires, para donde quiera que mires, vas a ver la mano de Dios. Si es que en tu corazón está pues esa conexión. Ahora, si no hay conexión, no vamos a ver nada de eso. Lo vemos en la gente, qué insensibilidad tan grande de decir, Dios, ¿qué va a hacer? Inventar. Dios no existe. Eso es. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice el Salmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero mira que hay que ser necio, ¿verdad? Para decir que Dios no existe. Yo me recuerdo a un ruso, yo le di cosa de muchacha de 16 años, le di un tratadito que decía, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y me rompió el papel en mi cara. Se enojó porque no creía en Dios. Pero yo quería que creyera en Dios, pero esa no es la manera de que creyera en Dios cuando llegaron los rusos a Cuba, ¿no? Uno quería que ellos conocieran a Dios como nosotros lo estábamos conociendo. No es la manera, no es la manera. Dios se revela al hombre, hermano, pero nosotros tenemos que poner la parte nuestra, la parte de buscarle a Él, la parte de querer escucharle, la parte de que la conciencia de Dios está puesta en ti. Tú tienes una conciencia divina, quizás no en desarrollo, pero puede desarrollarse. No te asombres solo con lo que hizo Eliseo, con lo que hizo Elías, con lo que hizo Ezequiel. Esos son los profetas más tremendos que vemos nosotros aquí en las Escrituras, que dejaron un testimonio increíble y decimos, ¿cómo ellos pudieron alcanzar eso? ¿Cómo fue la cosa para que ellos pudieran alcanzar esa estatura? Comunicación, pura comunicación, hermano. Es lo más que tenemos en este tiempo y es lo menos que tenemos en este tiempo. Tenemos mucha comunicación en este tiempo y poca comunicación, porque hay poco tiempo para comunicación. Pero en medio de todas esas limitaciones, nosotros tenemos la meta de conocerle a Él, de acercarnos. No importa que sea la mano del profeta, no importa que fue el profeta que no tenía fuerza para hacerlo, es la fe que les inyectó al rey. Nosotros ya tenemos esa fe. Ya nosotros estamos llenos de esa fe, estamos llenos de la salud que Dios nos ha dado. Y hoy en esta mañana yo le doy gracias al Señor porque en medio de todas estas limitaciones que nosotros podemos vivir o podemos actuar o veamos cómo está la situación afuera o veamos cómo está la situación donde quiera que esté, nosotros sabemos que el Señor nada le pasa desapercibido. No hay nada que al Señor se le pase desapercibido. Él está en control de todo. Y cuando tú le dices, Señor, tú estás en control de todo, el Señor está en control de todo. Así mismo pasó. Yo digo, si Joás hubiera tenido un poquito más de inteligencia y hubiera puesto más el enfoque, no en lo que vio, que fue un profeta viejito, aunque era un profeta de mucho renombre, hubiera sido muy diferente, porque nunca hubiera podido ser vencido por los sirios. No nos dejemos vencer por los sirios, hermano. No nos dejemos vencer por las fuerzas que vienen de afuera, que quieren venir a sepultar las fuerzas que tenemos nosotros adentro. En nosotros hay una fortaleza y esa fortaleza no la puede quitar nadie. Pero si tú no abres esa ventana y tú dices, pues el Señor está en mí, la fortaleza está en mí. Señor, yo te doy gracias, no es la limitación que tengo, eres tú el fuerte en mí. Como decía Pablo, no me glorío en ese hombre, en este débil, no, yo me glorío en este que tuvo esta experiencia. En ese sí me glorío, pero en este no, me glorío en mis debilidades. Y él estaba consciente de sus debilidades. Yo estoy consciente de las debilidades que pueda tener, pero por eso es que puedo encontrar la fortaleza en el Señor, porque el fuerte está en mí. Y podemos decir hoy, ¿el fuerte está en mí? Amén, el fuerte está en mí. Ajá, no importa en qué condiciones. Ayer mi hermana me decía, mi hermana tenía que predicar en una conferencia de ancianos, líderes ancianos que guían ancianos, allá en una iglesia, porque ella como es viuda de pastor, ¿no? Y yo le estaba recordando, mira, para Dios no hay límite. Dios puede, así como usó Eliseo ya siendo un ancianito para vencer una guerra espiritualmente,
o para poder dar una palabra, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Moisés, que lo llamó de 80 años. Dios puede, háblale de cómo es que Dios puede actuar en un anciano de 80 años para sacar un pueblo cautivo a una victoria tremenda, a tomar un país lleno de enemigos. Dios puede hacerlo. Para el Señor no hay limitación ninguna. Como Dios llamó a Abraham de 75 años, pero le dio 100 años más. Murió de 175 años. Pero en esos 100 años se cumplió la obra tremenda que Abraham tenía que hacer, porque Dios sabe la fuerza que pone en cada uno. Háblale de esa fuerza, porque ella me dijo, ¿qué le voy a decir yo a esos viejos? ¿Y qué le voy a decir yo a esos viejos? Pues que si están viejos. Digo, no, háblale y dale, inyéctales esto, de que no doblen su mano, que digan, no, el Señor, no hay ese tan fuerte esa fe, pero puede hacerlo, puede impartirlo, ¿verdad? Dice, bueno, voy a ver qué hago, me decía, voy a ver qué hago, porque es una tipo convención bautista que habla a la gente mayor, solamente a la gente mayor. Para Dios no hay límite. Dios llama a un niño, llama a un viejo, llama a un joven, llama a uno del pueblo, como llamó Elías, ser un hombre del pueblo, no era ni siquiera ni un profeta. Dios lo llamó porque vio que tenía un corazón esforzado. Y dijo, este no le tiene miedo a nada, este lo quiero. Y no era ni profeta. Y mira qué tremendo profeta hizo de Elías. Tremendo profeta. Porque en Dios no hay límite. No mira tus debilidades y Señor, reconozco mis debilidades, pero tú eres el que pone esta fuerza y estos oídos míos se abren para escuchar todas estas cosas. Señor, yo quiero tener oídos de sabio. Yo quiero entender todo esto, todo lo que tú estás haciendo. No solamente para mi vida natural de a ver hoy qué hago. Señor, dime qué hago. ¿Voy al HB o voy a la fiesta? No, porque yo conozco gente así, hermano. Había un hermano de la iglesia allá en Atlanta, que él antes de ir al grocery decía, Señor, que no gaste mucho, búscame donde haya los mejores especiales. Así mismo, así oraba. Y entonces, como sus hijos eran tan tremendos, él bendecía los alimentos cuando los compraba, porque los hijos no querían orar cuando iban a comer. Señor, yo ahora mismo bendigo estos alimentos que ya los compré y los voy a cocinar, pero yo los bendigo ahora porque mis hijos son muy rebeldes y ellos no quieren orar. Bueno, era muy práctico. Él tenía este hermano de periodista, pero él era muy, tú sabes, muy práctico. Y yo me reía con esas cosas, y ay, Señor, qué cosa. No, yo quiero usar la fe realmente para lo que verdaderamente es necesario, para lo que es importante, para que estas escrituras se nos abran, para que estos misterios de Dios se abran, para que podamos ver la esperanza que tenemos nosotros en Él. Yo quiero que se me abra en ese aspecto. Y si tengo que vencer algo, que lo pueda vencer a través de esa fortaleza que pone en nosotros, a través de esa fe. Y escuchar, ¿qué hago, Señor? Bueno, pues ahora te vas a estar callada y no vas a hablar. Como le dijo Ezequiel, no vas a hablar en un montón de días. Y ahí estaba Ezequiel, deseoso de hablar. Pero Dios le había dicho, no hables. Y todo el mundo, ¿por qué no habla el profeta? ¿Por qué no habla el profeta? Porque Dios no quería hablarle al pueblo, porque el pueblo era terco. Entonces tenía que aprender mirando al profeta. Hasta que después le dijo, ahora habla. Y así, hermano, así estamos aprendiendo en medio de todo esto que nos ha tocado vivir, que es el tiempo mejor. No se te quite de tu corazón, de tu mente, de tu ser, que es el tiempo mejor. El mejor vino Dios lo hizo, el Señor Jesús lo hizo al final, ¿verdad? Él lo dijo. Al final de la fiesta hizo el mejor vino. Cambió el agua en vino y le dijeron, oye, pero si ya la fiesta se está acabando, ya todos están borrachos, ya no van a apreciar el buen vino. Pero el Señor lo que estaba haciendo algo que nos iba a enseñar a nosotros una verdad. El buen vino, Dios lo está preparando para este final. Entonces los que están emborrachos, embriagados en sus conceptos, en sus cosas, no se dan cuenta de buen vino. No se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no le va a haber diferencia. Pero tú que no estás embriagado de cosas, de situaciones, de problemas, vas a notar que es un tiempo que, espérate, este tiempo está tremendo. Esto es lo que está tremendo. Dios está actuando. Te vas a dar cuenta. Dice, los entendidos entenderán todas las cosas, pero lo que no entiende seguirá igual. No te desanimes cuando veas que mucha gente
está de espalda a lo que Dios está haciendo. Es el tiempo cuando Jesús pasó. En el tiempo de Jesús mucha gente ni entendía que era el Mesías y estaba en medio de ellos. No va a ser diferente ahora. No va a ser diferente de lo que nosotros estamos experimentando en este tiempo. Tú, como dice, ve adelante. Como le dijo el Señor a Pedro. Pedro ahí estaba siendo amonestado por el Señor y el Señor amonestándole: Pedro, ¿me amas? Pedro, sí. Estaba el Señor reactivando la relación de amistad entre Pedro y él, que había perdido un poquito ahí cuando lo negó. Se había perdido algo ahí, algo se había perdido porque Pedro estaba ahí todo taciturno ahí y Jesús le dice: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, sí te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. Primero, apacienta mis corderos. ¿Pero me amas? Sí, Señor. Entonces, vemos cómo el Señor trata de volver a esa amistad, hacerla más maciza. Porque esa es la labor que está haciendo el Señor ahora. Macizando, si existe esa palabra, nuestra relación con Él. Y ya por tercera vez le dice: Pedro, ¿pero verdaderamente me amas? Ay, Señor, tú sabes que te amo y tú sabes todas las cosas. Tú sabes lo que pasó por aquí, tú sabes lo que hice, tú sabes cómo me porté y tú sabes cómo me siento ahora, que me siento yo mal de haber hecho lo que he hecho y tú sabes. Entonces ahí el Señor pues ya ve que se recupera esa relación. Dice: bueno, ahora tú vas a tener un trato muy directo con el Espíritu de Dios. Ahora otro te ceñirá, otro te vestirá y te llevará a veces a lugares que tú no quieres. Está hablando del Espíritu Santo. Ahora la cosa va a ser así. No va a ser como tú lo hacías, que le cortaste. Mira que te miré cuando le cortaste la oreja al hombre aquel. Que me negaste allí cuando tú me dijiste que no me ibas a negar. Que hablaste allí y dijiste que no me muriera, yo me tenía que morir. Él podía haberle sacado todo eso, Jesús, todos los errores de Pedro, pero no, solamente le dijo: ahora otro te guiará, otro te llevará y te llevará al lugar donde tú no quieres. Y vas a tener ese tipo de muerte. No era la muerte esa que dicen que es de cabeza, no. Eso estaba hablándole espiritualmente. Morir a sí mismo. Pedro ahí empezó a morir a sí mismo. Ya el Pedro de aquí del libro de los Hechos en adelante no se parece en nada al Pedro de los Evangelios. Mira la diferencia, hermano. Fue una relación reparada porque se había medio que se resquebrajada, pero el Señor arregló la situación. Dice: ahora tú sígueme. Ay, Señor, pero ¿qué es ahí de Juan? Y Juan, ¿a ti qué te importa, Juan? Tú sígueme. Así mismo le dijo el Señor. Pero mira, Juan, porque Juan era Juan, era el discípulo amado, el discípulo que amaba esto. Y Juan todavía estaba encaprichado en los demás. Tú olvídate de Juan, tú sígueme. ¿A ti qué te importa, Juan? Yo con Juan tengo otro trabajo. Lo tengo que mandar a la isla de Patmos. tengo un otro trabajito para Juan. Tú sígueme. Y tú te vas a mantener en esa comunión. Hermano, léete las epístolas de Pedro para que tú veas qué Pedro tan tierno, tan amoroso. Hijitos, amaos unos a otros. Uno dice: este es Pedro, no puede ser. Posiblemente haya tenido como 100 y pico de años, porque Pedro no era así. No, hermano, es que el Espíritu trató con Pedro. Y ahí comenzó, y léanse esas epístolas, están tremendas las de Pedro. ¿Sí? El cambio viene. El cambio viene, pero créalo. El Señor tiene que transformar, hermano, el corazón de piedra, un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que vea todas estas cosas y que oiga al Espíritu de Dios. Ese es realmente el éxito más grande que podemos tener nosotros como creyentes, que Él se forme en nosotros. Él se está formando ya, pero podemos decir el punto más importante de esta formación en nosotros es que nuestro oído se abra, porque Jesús lo tuvo siempre muy fino el oído. Padre, tú me dices, Padre, lo que tengo que hacer. Tengo que tomar esa copa, Padre. Tú me dices y yo la tomo. Sí, hijo, la tienes que tomar. La tomo. Qué bueno que lo oyó. Y si no lo hubiera oído, ¿dónde estuviéramos nosotros? Yo la tomo. Y en eso ya estaban viniendo para apresarlo. Pero Padre, si tú cambias la opción, la acepto.
Si no la cambia, la acepto. Pero el oído de él estaba muy afinado con el Padre. Y él escuchaba todo. Y eso fue el éxito grande. Y ese es el éxito grande que va a hacer en nosotros también y que está haciendo. Escucha a Dios. Escúchale de todo tu corazón. Y tú, Padre, yo quiero escucharte a ti. Yo quiero que seas tú quien dirige mis pasos, quien dirija mi vida. Vamos a ponernos en pie. Y que ese deseo salga de tu corazón. Que todo deseo que sale del corazón, el Señor lo cumple. Lo cumple, hermano, cuando está de acuerdo a la voluntad perfecta de Él. ¿Sí? ¿Se lo decimos al Señor? Yo no quiero que sea una oración sola así de oración de yo para arriba. No, yo quiero que sea de ti para arriba también. Padre, estamos hoy en esta mañana dándote las gracias, Padre, porque tú pusiste en nosotros eternidad. Y como dice Salomón, que tú pusiste eternidad en el hombre y aún el hombre no entiende la eternidad que tú has puesto en el corazón de ellos. Señor, nosotros sí entendemos y queremos seguir entendiendo que hay una eternidad puesta en nuestros corazones. Y esa eternidad eres tú, el eterno que está en nuestros corazones. Que se ha sentado en un trono diferente a todos los tronos, Señor. Y es el trono de nuestro corazón. Para desde ahí dirigir, Señor, para ahí hablarnos, para ahí poner todas las cosas en orden. Así, Señor, como en la antigüedad, Padre, lo vemos en los reyes, lo vemos en los profetas. Así tú lo estás haciendo con un pueblo, Señor, capacitado, un pueblo de guerreros, un pueblo que entiende tu nombre, un pueblo que vive tu nombre, Señor. Y ese es el deseo tan grande, Padre. No importa la edad, no importa las limitaciones, no importa las posiciones ni en qué país estemos. Porque tú no tienes, Señor, fronteras. Para ti es tu pueblo. Donde quiera que se unan, ahí se reúnan 2 o 3 en tu nombre, ahí tú estás. Donde quiera que sea está tu pueblo, porque somos nosotros y tú en medio de nosotros, Señor. Señor, que nosotros podamos oírte, que podamos escuchar, que podamos tener un oído espiritual, Señor, para estar conectados, Padre, con esa vena de vida, la vena esa que tú has puesto en nosotros. Ahí, Señor, que podamos estar siempre conectados, Padre, que hay en nosotros el entendimiento de que tú, el eterno, estás en nosotros y que en nosotros hay eternidad, Padre. Señor, te damos gracias porque estás trayendo ese crecimiento día a día, que nuestra conexión contigo, Señor, tú la garantizaste, porque tú moriste por nosotros, derramaste tu sangre, pusiste todo en orden, para que hoy, Señor, nosotros podamos recibir esta gloria tan grande, en la cual nos gloriamos, porque en esa gloria nos gloriamos, Señor, no en nuestras debilidades, porque sabemos que en nuestras debilidades tú te haces fuerte. Y te damos gracias, Padre, porque cuando sentimos esa debilidad en algo, te decimos, Señor, toma tu control de esta debilidad. Y ya sabemos cómo echar mano a esto. Permite, Padre, que no perdamos de vista lo que tú no quieres que perdamos de vista, tu presencia en nuestra vida. Señor, nos ponemos en tu altar. Estamos sobre tu roca, sobre esa piedra que no se rompe ya, porque fue rota, fue rajada, Señor. Sobre esa roca, Señor, estamos hoy declarando, Padre, tu señorío como hijos tuyos, como voceros tuyos, como aquellos que te escuchamos y podemos, Señor, traer el mensaje adecuado, Padre. Danos lengua de sabio, pero danos oídos de sabio, Señor, para poder escuchar y saber qué palabras sacar de nuestra boca, Señor. Yo te doy gracias en esta mañana, la bendición tan grande de ese pueblo tuyo, Señor. Permite que seamos nosotros aquellos que meditemos, Padre, en todas estas cosas. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.